Dios está teniendo misericordia de esta congregación tibia y nos da oportunidades y nos habla de una y de otra manera, pero no nos deja, porque es más grande su fidelidad que nuestra torpeza. Y le damos la gloria a Él porque hay cambios, porque se está moviendo. Y aunque los cambios son lentos, como lo decía una hermana en una profecía, así dice el Señor, ahí la llevan, ahí la llevan. De verdad, esto pasó en una congregación. Parece que en la congregación de Gerardo Bravo, en una fiesta de aniversario, hubo esa profecía. ¿Será que Dios dijo eso? Vamos por favor a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el Evangelio según San Juan. Capítulo 2. Yo sí he visto cambios y le doy la gloria a Dios porque yo sí creo que es a raíz de la oración. La oración es la clave del avivamiento. Porque cuando tú te dispones a orar, estás negándote a ti mismo. Cuando te dispones a dejar todas las demás cosas y a darle a Dios las primicias de tu tiempo y a doblar tus rodillas, le estás diciendo a Dios, nada más importa que tú, o no importa nada más que tú. Y entonces Dios dice, ajá, entonces yo te voy a bendecir y te voy a hablar y te voy a mostrar y te voy a usar. ¿Lo crees? Bien, vamos a capítulo 2 del Evangelio según San Juan, en el versículo 13. Acompáñenme a leer el verso 13 en la versión internacional. Dice así: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos los del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso y Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Deseamos tener unos corazones receptivos para recibir de ti y no del hombre. Háblanos tú, Señor, por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo, y no permitas que seamos solo oidores. Queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos llevar a cabo lo que tú nos indiques, Señor. Basta ya de tibieza. Queremos salir de aquí con una nueva visión de cómo quieres que vivamos, con un corazón obediente y dispuesto a vivir para ti, Señor. Toca el corazón de cada uno de nosotros, aún de aquellos que no tienen disposición para escuchar, que todos podamos entender cuál es tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Bien, pues en este texto podemos encontrar varias cosas que vale la pena considerar. Es un pasaje muy fuerte, uno de los pocos momentos en que nuestro Señor Jesús verdaderamente se enojó, y vamos a tratar de explicarlo y después a darle una aplicación. Amén. Pues para empezar les quiero decir que era la costumbre de nuestro Señor Jesús ir cada año
al templo en Jerusalén. Él no vivía en Jerusalén. Nuestro Señor Jesús vivía en Nazaret, allá por Galilea, hacia el norte de Palestina. Y él tenía que viajar hacia el sur cada año para la fiesta de la Pascua. Entonces no era la primera vez que nuestro Señor veía que había cambistas y que había animales adentro del templo. Esto es en una de las 3 partes del templo. ¿Cómo se llama esa parte? El atrio, es decir, la primera parte. El atrio o patio es igual, patio o atrio. En esa parte estaban instalados los mercaderes, los cambistas o traficantes y vendedores de animales. Entonces nuestro Señor Jesús cada año iba, pero este año era diferente. Este año era diferente porque era la primera vez que nuestro Señor Jesús pisaba el templo después de haber sido bautizado en agua y en el poder del Espíritu de Dios. Entonces esa persona que estaba entrando, podríamos decirlo, comenzaba un ministerio. Era una persona nueva, si se pudiera decir, porque ahora estaba investido de todo poder y había sido comisionado de parte de Dios para cumplir un propósito. Así es que nuestro Señor Jesús entra y no puede soportar ver lo que está pasando en el templo. ¿Estamos? Entonces algo iba a ser diferente de los demás años. Ya lo había visto, pero no se había conmovido, quizá. Las otras ocasiones había ido en obediencia como un hijo, como a los 12 años que se extravió, y los había visto muchas veces. Considera esto, hermano. Pero en esta ocasión ya no pudo contenerse. En esta ocasión fue impelido, por decirlo de alguna manera, por el Espíritu que había en él. Estaba lleno del poder de Dios y no pudo soportar ver esto. Hay algunos aspectos históricos que vale la pena mencionar. Lo primero pues es que la Pascua es la fiesta más importante del pueblo judío. Celebran cuando Israel salió de Egipto por mano poderosa de Dios, a través del gran líder Moisés. Y Dios los sacó matando a todos los primogénitos de los egipcios, pero en la tierra de Gosén, donde ellos vivían, no murió ni un solo primogénito. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte pasó de largo por cuanto había pintada sangre en los postes y en los dinteles de las puertas. Así es que la palabra Pascua significa pasar. Y eso es lo que celebran los judíos cada año por el mes de abril aproximadamente. Entonces, esto es lo que nuestro Señor Jesús iba a celebrar. Y la fiesta duraba 7 días. 7 días en donde se ofrecían animales conforme a la ley que Dios había establecido en el libro de Levítico. Se mataban muchos animales ahí en el atrio, que era donde estaba el altar de sacrificio. ¿Recuerdan eso? Bien, el asunto es que la mayoría de los judíos ya no sacrificaban animales de los que ellos criaban en casa. Eso era lo que originalmente Dios quería, que cada uno llevara su animalito hasta el templo y ahí lo sacrificaran. Pero con el paso de los siglos se hizo más cómodo llegar solo y comprar allí tu animal. Y decías, bueno, a fin de cuentas voy a sacrificar un animal. Y Dios lo toleró, Dios lo permitió. Pero pues obviamente se convirtió en un negocio. Entonces un animal que, por decir algo, te costaba, un borreguito te costaba 2,000 pesos, tenerlo, comprarlo allí por tu casa, allá en el templo te lo cobraban al doble, o 3,500 quizá. Pero bueno, tú decidías, salía más barato comprarlo allá quizá, o más cómodo que traerlo desde tu casa, sobre todo si vivías muy lejos. Entonces la mayoría de los judíos ya no sacrificaba animales propios, pues que era más fácil comprar uno de ahí y traerlo desde su tierra. ¿Vamos bien? Otro aspecto interesante que mencionar
es que el templo se había convertido en un mercado con todo y su ruido y su inmundicia y su profanación. Pásele, pásele, vara, 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 llévelo por acá, marchante, pásele acá. Que no le digan, que no le cuenten. Güerita. Así como los tianguis de ahora, así, imagínense un tianguis, pero dentro del templo donde se adoraba a Dios. Entonces eso era una profanación, es decir, un insulto a lo sagrado. Y bueno, pues este mercado era un negocio redondo, sobre todo para los sacerdotes o los sumos sacerdotes, los responsables de ese lugar. En este tiempo eran Anás y Caifás. Era un negociazo, así como sigue siendo un negociazo un tianguis, ¿verdad? Como aquel que pasa, se dice pastor, pero es el que junta los dineros aquí en el tianguis de Apatlaco. Ya saben que cada changarrito o cada, ¿cómo se llama? Cada puesto necesita entrarle con su comisión. Y entonces, así hay uno que es bueno, ni nombres voy a decir, pero se dice pastor y él es el que junta los dineros y le da su mochada a todos los que tiene que darles para que los dejen vender. Triste, pero muy cierto. Y así es que, pues estos cambistas, estos vendedores, le daban su mochada también a Anás y a Caifás, y estos se enriquecían del dinero de las ventas de ahí. Entonces era todo un negocio redondo. También había cambistas, no solo vendedores, dice aquí la palabra de Dios que había cambistas. Esto es porque había diferentes tipos de moneda en el pueblo de Israel. Ya había la moneda romana, que era la que tenía que prevalecer porque era el imperio romano el que gobernaba todo el mundo en su época. Pero esa moneda romana no era admitida en el templo. Era un sacrilegio que alguien ofrendara con monedas que tenían la cara de César. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues los cambistas decían: dame tus monedas romanas y yo te doy monedas hebreas. Y de esa manera vas y presentas tu ofrenda y Dios te la hace válida porque es moneda hebrea. Pero el tipo de cambio, en el cambio salían beneficiados los cambistas. Compra y venta, como las casas de cambio de hoy en día, que son unos gandallas usureros. Entonces, pues leemos en el versículo 15 que nuestro Señor Jesús hizo un látigo de cuerdas. No es difícil pensar que allí había cuerdas por esto de jalar a los animales. Entonces él encontró cuerdas y hizo un látigo de cuerdas, y dice el verso 15: echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. No dice que les pegó. Por favor, si proyectan el verso 15, echó juntamente con sus ovejas y sus bueyes a todos del templo. Yo me imagino que él agarró el látigo. ¡Órale! Pero no dice que les pegó. Yo no me imagino, no puedo concebir a nuestro Señor Jesús golpeando a las personas. Aquí diferimos el pastor Guillermo y yo, siempre hemos diferido en este aspecto. Él dice: yo creo que sí, pero puede ser. No puedo afirmar categóricamente que no lo hizo. No dice la Biblia que no lo hizo, tampoco la Biblia dice que lo hizo. Solo dice que tomó un látigo, él hizo el látigo y echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Eso dice el verso 15. Entonces este látigo es el instrumento de su enojo, es el instrumento de su furia. Nuestro Señor Jesús estaba verdaderamente enojado. No estaba pasivo.
estaba muy, muy enojado. Yo sé que a algunos de ustedes les cuesta trabajo creer que Jesucristo se enojó, porque han tenido la idea errónea de que el enojo es un pecado. El enojo es un sentimiento que nos puede llevar a pecar. No todas las veces que tú te enojes estarás pecando, pero es lo más seguro. Ya hablaremos un poco más adelante de esto, o quizá vale la pena mencionarlo de una vez. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 26, el apóstol Pablo, si lo pueden proyectar, Efesios 4, 26, en la Reina Valera dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En la versión Reina Valera, por favor, hermanito. Ahí está, lo leemos juntos, 1, 2, 3. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces pareciera que el apóstol aquí está dando una concesión de un enojo. Alguien quería ser muy teólogo y decía: no, es que no es lo mismo enojarse que airarse. Es lo mismo, es lo mismo. Es otra palabra, es un sinónimo. Pareciera que está dando la concesión de enojarse, pero dice: solo que no pequen. Enójense, pero no pequen. Básicamente es lo que está diciendo. Ahora, otros entendemos más bien que no solo está diciendo se pueden enojar, pero no pequen, sino entendemos que está diciendo enójense, pero no pequen, como un imperativo. Como diciendo, es necesario que se enojen algunas veces. ¿Cómo nos podemos enojar y no pecar? Cuando no se trata de algo que nos estén haciendo a nosotros, sino que es algo que le están cometiendo a Dios, le están haciendo a Dios. Algo que tiene que ver con una injusticia o una ofensa hacia Dios o hacia lo que es recto, hacia lo que Dios ha ordenado, hacia un principio de Dios. Quizás hacia otros, cuando maltratan a una mujer o cuando maltratan a un niño, tú no puedes decir: ay, pues como no es mi esposa, pues que le hagan lo que quieran. No puedes actuar así. Quizá ese es el momento en que tú digas: no, suéltela. Lo voy a decir de otra manera, hermano. Podría sostener que en algunas circunstancias no enojarse sería tomado como un pecado. Hay algunos que dicen: no, yo nunca me enojo. Pues estás mal. Estás mal, porque hay cosas que te deben enojar. Vamos a leer el mismo texto, pero en la versión internacional. Ahí dice: si se enojan, no pequen. Es Efesios 4, 26, hermano Omar. Lo leemos juntos, 1, 2, 3. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Algunas personas dicen: es que lo que está diciendo es que tú te puedes enojar, pero antes de que se meta el sol, en contentarte. Y entonces ya no pecaste. No, puede ser que aunque no se meta el sol hayas pecado. Solo aquí está dando, en este punto y seguido, está dando una sugerencia: que no dure demasiado tu enojo, que no se haga de noche y sigas enojado, y amanezca y sigas enojado. Reconcíliate con la persona con la que estás enojado, no dejes que pase, que se meta el sol y sigas enojado. Pero eso es aparte, este es un consejo aparte
de lo primero: si se enojan, no pequen. ¿Cómo te puedes enojar y no pecar? Ya lo dijimos, cuando no es algo que es personal, sino es algo injusto hacia alguna otra persona o hacia Dios. ¿Vamos bien? En cambio, cuando tú te defiendes por algo que te hacen a ti, tú estás pecando, porque es tu orgullo el que está respondiendo. En esta ocasión, nuestro Señor Jesús no estaba enojado por algo que le estaban haciendo a Él, pero estaba bien enojado. Era por algo que le estaban haciendo a Dios. Nuestro Señor estaba teniendo un celo santo, digámoslo así. Él no pecó. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4 que nuestro Señor nunca pecó, que fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Si nuestro Señor Jesús hubiera pecado una sola vez, ya no podría ser nuestro Salvador, aunque sea un pequeño pecadito así chiquito, una mentirita blanca, como decimos, ya no hubiera podido salvarnos, porque tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto, un cordero puro delante de Dios para que valiera el sacrificio. ¿Vamos bien? Entonces, en esta ocasión nuestro Señor no pecó, a pesar de que se enojó. Voltea las mesas y esparce las monedas, mostrando su desprecio por el dinero mal habido, mostrando su enojo contra los cambistas y vendedores que estaban siendo piedra de tropiezo para otros. Imagínense que ahí llegaban personas sinceras, personas con fe, una fe incipiente en querer conocer a Dios, personas que realmente deseaban adorar a Dios, y entraban y se encontraban con eso. Como nosotros quizá en estos días, que podemos ser piedra de tropiezo para alguno que venga aquí y mire nuestras malas actitudes y diga: es que yo quiero buscar de Dios, pero versículo 16. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Ejerció su autoridad al echar a los vendedores de un modo majestuoso. Y ante esta orden los traficantes obedecieron, demostrando así que sabían que estaban obrando mal. Ellos no sabían quién era Él, quizá ni siquiera lo habían visto. Nosotros, si supiéramos que es Jesús, diríamos: no, sí, Señor, como tú digas. Pero piensa por favor que en ese momento ellos quizá nunca habían visto a esa persona, no sabían quién era, no era de los fariseos, ni era un sacerdote, no era un sumo sacerdote, ni siquiera era un soldado romano el que les estaba diciendo, dando una orden. No era ni siquiera un cobrador de impuestos, pero él ejerció su autoridad con poder y le hicieron caso porque sabían que estaban mal. Además dio una razón, una buena razón, justificando la orden que dio. Han convertido mi casa en un mercado. Cuando leemos el texto de Mateo 21, proyecten si pueden Mateo 21:12. Algunos eruditos dicen que este es otro evento distinto. Es posible porque ya está en los últimos capítulos de Mateo y este está en los primeros de Juan. Es posible que no haya sido la única vez en que nuestro Señor haya sacado a la gente de ahí, a los traficantes, comerciantes. Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Verso 13. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo
en cueva de ladrones. Y se fueron, se salieron. Aquí lo que hay que destacar es la autoridad, la voz de mando. Le hicieron caso, porque hablaba como quien tenía autoridad, dice Mateo capítulo 5, como quien tiene autoridad. Tenía todo el derecho también de sacarlos. No es que se metió en donde no le importaba, sí le importaba y tenía todo el derecho de sacarlos, por cuanto él era hijo de Dios, el hijo unigénito de Dios. Y al que estaban ofendiendo era su padre. Hebreos capítulo 3 verso 6 dice que Cristo como hijo está a cargo de la casa de Dios. Hebreos 3, 6. Cristo como hijo está a cargo de la casa de Dios. Omar, ahí está, gracias. Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Lee conmigo lo que sigue. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Cristo está al frente de la casa de Dios. Se sentía responsable en ese momento. Quizá antes de ser bautizado no, pero una vez que fue bautizado y embestido del poder del Espíritu Santo, él sabía que tenía una misión, una responsabilidad. Y él tomó la autoridad del Padre, ejerció esa autoridad, sacó a los comerciantes del templo, purificando así el templo. Por eso es que él dijo: han hecho la casa de mi padre, la han convertido la casa de mi padre en un mercado, o en cueva de ladrones, como lo leímos en Mateo. La casa de mi padre, no dice la casa de Dios. Era la casa de Dios, pero era la casa de su padre. ¿Qué haces tú como hijo si ves que en la casa de tus papás están robando? Porque eso es lo que estaban haciendo estos desgraciados, en todo el sentido amplio de la palabra. ¿Qué es lo que harías si en la casa de tus papás estuvieran robando? Dirías: ah, bueno, como no es mi casa, es de mis papás, pues ahí que les hagan lo que sea. Era hijo de Dios, él se sentía con el derecho y tenía el derecho de correrlos. Y esta acción debe ser considerada como uno de sus más grandes milagros. No se menciona como un milagro, pero fue un milagro. ¿Sabes por qué? Sobre todo si consideramos que lo hizo sin ayuda de sus discípulos. No dice que organizó a sus 12 discípulos y les dijo: miren, yo voy a entrar por acá y ustedes por allá, y cuando yo diga algo, ustedes háganme el paro y en bola nos damos valor. No dijo nada de eso, ¿verdad? Él lo hizo solo, con la autoridad de parte de Dios, lo hizo solo. Eso es un milagro. Y número 2, consideremos que no hubo resistencia de parte de los comerciantes. Eso es un milagro. A ver, haz lo mismo con las hermanas que venden al final. Te metes en problemas serios. Dicho sea de paso, las hermanas están ayudando. Ellas no ganan un solo peso, al contrario, hasta han desprendido de su bolsa, se han desprendido de su dinero para poder ayudar a la iglesia, cooperar para lo de la construcción de los baños. No las estoy acusando, pero a veces se toman el papel demasiado en serio. Cuidado, no obedezcas lo que dicen, porque agarran un látigo y vas a ver. El punto es que él no necesitó ayuda y ellos obedecieron y se salieron. Los corrió, pues así lo decimos en español, ¿no? Literalmente los corrió, los echó del templo. Eso es un milagro. Verso 17, hermanos. Sus discípulos se acordaron de que está escrito:
El celo por tu casa me consume. ¿Lo leemos? Juan 2:17. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. ¿En dónde está escrito eso? En el libro de los Salmos, el Salmo 69. Acompáñenme a buscar el Salmo 69. ¿Están aprendiendo, niños? ¿Sí? Ahorita les voy a hacer preguntas, ¿eh? Y hay premio para los que respondan correctamente. Versículo 9, Salmo 69, 9 dice así: el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. En la versión Reina Valera, si me ayudas, Omar, dice así: porque me consumió el celo de tu casa. ¿Qué quiere decir esto? No lo puedo soportar. No puedo soportar esto. Siento que los insultos que te dan a ti me los están dando a mí. No puedo ignorar esto. Me indigna la manera en que te están tratando, Dios. Esto es lo que Jesús sintió cuando vio a todos esos mercaderes. No lo puedo soportar. Me consume como si fuera fuego ardiente adentro de mi pecho. Así se sentía nuestro Señor Jesús. No se vale que te hagan esto, Señor. Así se sentía nuestro Señor. Consumido por el enojo que le daba ver a estos cambistas. Pero hermanos, regresando al texto de Juan 2:17, ¿qué aplicación podemos dar a este pasaje hoy? Leímos en Hebreos que la casa de Dios somos todos nosotros. Lo leíste, ¿verdad? Conmigo. Vamos a 1 Corintios 6:19. Primera Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versión internacional, hermano, por favor. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿De quiénes son? ¿De quién somos? Dilo fuerte, ¿de quién somos? Somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Y te digo una cosa, hermano, yo creo que Jesús siente celo, y el celo le consume cuando ve que hay cosas que profanan su templo dentro de nosotros, cosas que no hemos limpiado, que no hemos querido quitar de ahí y que ofenden a Dios. Esa es la aplicación que hoy podemos tomar de esta palabra. Quizá en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, o quizá en el trono de nuestro corazón, se encuentran cambistas, se encuentran vendedores. ¿Qué podrían ser esos? ¿Cuáles podrían ser esos cambistas o esos vendedores o esos traficantes o esos mercaderes?
que hoy podrían estar insultando a Dios, profanando su templo. ¿Ah? ¿El rencor? ¿La amargura? Claro que sí. No es una incongruencia que ellos, según vendían animales para sacrificarlos a Dios y que Dios se agradara. ¿No les parece una incongruencia lo que hacían, negociando y quedándose con la lana de los pobres que venían, peregrinos que venían de otros lugares? Y vendían, y los peregrinos los compraban porque no tenían a veces de otra, y eso era para sacrificarlo a Dios. ¿No es un absurdo? Es un absurdo, ¿verdad? ¿Y no será un absurdo que a veces nosotros tengamos rencor o amargura en nuestro corazón y queramos pretender elevar nuestra alabanza al Señor? Yo creo que sí. Y no solo es el rencor y la amargura, porque alguien aquí podría decir: ya la libré, yo no tengo ni rencor ni amargura, ya la hice. Pero ¿qué tal en otros sentidos? Con las complacencias que tenemos, con pequeños gustos que nos damos y que decimos: es que esto no, pues esto es legítimo. Yo gano muy poco y lo que gano no me alcanza. Entonces, quitarle a otros que tienen de más, yo creo que es legítimo. O quitarle a alguien que no se va a dar cuenta ni le va a afectar mucho. ¿Por qué habría yo de estar mal? Y después pretender orar y alzar nuestras manitas y decirle a Dios: bendito sea Señor. Sé que no gusta esta palabra, pero primero me predico a mí mismo, hermanos. ¿Qué con aquellas complacencias de ver televisión, ver internet, ver cosas que no le agradan a Dios, cosas que sabemos que le ofenden? Es verdad que Dios es misericordioso, pero Él desea que haya cambios ya radicales, porque Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Pero no quiere decir que no se enoje, quiere decir que tiene un límite, que llega el momento en que Él dice: se acabó, ya no más chance. Por ejemplo, en Isaías 55, cuando dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, quiere decir que llegará el día en que no va a poder ser hallado. O como leemos en el libro de Jueces, cuando Sansón, mejor conocido para mí como Sonsón, una y otra vez está jugando con fuego, pretendiendo no quemarse. Pondrá el joven fuego en su pecho y no se quemará. Y vez tras vez cae en lo mismo y sigue dando las mismas ofensas contra Dios. Y llega el momento en que le revela a Dalila el secreto de su fuerza. Dalila le corta el cabello, y cuando Dalila le dice: Sansón, los filisteos sobre ti, él dice que pensó en su corazón: esta vez saldré como las demás veces. Se confió mucho en sí mismo. ¿Y sabes qué le pasó? Mas Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Ya Dios dijo: no más, así no voy. Yo creo firmemente en que la salvación se pierde, hermano. No creo que Sansón se haya perdido. Dios le dio otra oportunidad, ya sin ojos. Pero hay muchos cristianos que no creen que la salvación se pierda y viven una vida licenciosa, una vida tibia, una vida de pecado, y ellos dicen: es que yo soy un cristiano carnal. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Sí hay cristianos carnales, pero esos cristianos no pasan mucho tiempo en lo mismo. Es decir, cuando pecamos somos carnales,
Pero la carnalidad no puede manifestarse durante días, semanas, meses o años y pretender decir que eres cristiano. No es posible. Si son muchos días, estás hablando de una práctica de pecado. Y dice la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, que el que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado no es de Dios. Es posible que tú ni cristiano seas y tú piensas que eres cristiano porque oras, porque levantas las manos, porque lees la Biblia, porque te sabes versículos y porque saludas a los demás y te dicen Dios le bendiga, hermano. Entonces tú ya te autoengañaste y dices yo soy hermano, yo soy hermano. Si tienes muchos años practicando un mismo pecado, yo te diría no eres hermano. Así no puedes ser hermano. No eres mi hermano, estás en grave peligro porque vas rumbo al infierno. Escucha bien lo que te estoy diciendo, no son herejías, es la palabra de Dios. La ira de Dios está sobre ti, estás a punto de recibir la ira de Dios. El celo de la casa de Dios que consume a Jesús, porque no puede soportar los insultos a su nombre, las incongruencias espirituales. Es momento de clamar a Dios y que le digas Dios, purifica tu templo, Señor. Limpia toda la porquería que hay en mi corazón. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero ofenderte, Señor. Líbrame de esto. Dice que somos, si puedes volver a proyectar primero a los Corintios 6:19, somos templo de Dios, habitaciones de Dios. Dios quiere que lo honremos con nuestro cuerpo. Versículo 20, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Fuimos comprados con el precio de la sangre de Cristo. Es el precio más caro que se ha pagado por alguien. Para que vivamos en santidad, para que vivamos libres de mercaderes y de traficantes y de cosas que están en nuestro corazón contaminando el templo e insultando a Dios. Volvamos al 19. Dice allí, somos templo del Espíritu. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, la comida. En el sentido alimenticio, nuestros cuerpos son templo del Espíritu y Dios quiere que cuidemos nuestros cuerpos. Sabemos qué hace bien y qué hace mal, qué comidas nutren y qué comidas engordan y enferman. Muchísimas de las enfermedades, un porcentaje muy alto de las enfermedades del ser humano se deben a la mala alimentación. Y nosotros decimos, nos la quitamos o nos las curamos con esta, diciendo, yo no fumo, ni tomo, ni digo groserías. Pero ¿cómo le entramos a cosas que dañan el cuerpo? Y condenamos a los que dicen groserías, los vemos así como lo peor. ¿Y qué decir del asunto sexual? No, yo no soy un ladrón. Eso sí, yo nunca le he quitado un peso a nadie, pero soy un lujurioso y un pervertido y un vicioso de la pornografía. Y digo, no, pues es que ahí sí yo no me meto con nadie. ¿Sabes? Te estás metiendo con la persona más importante, Dios. Estás insultando a Dios cada vez que miras a las mujeres con lascivia, cada vez que miras pornografía, cada vez que haces cosas en este sentido sexual. Leamos el versículo 18.
Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Qué te parece que está diciendo ahí que no solamente estás ofendiendo a Dios, sino que también estás dañándote a ti mismo? Eres templo del Espíritu de Dios. Algunos critican mucho a los que tienen tatuajes o se hacen perforaciones o marcas. Esto también es una manera de honrar a Dios cuando nosotros decimos: no me voy a perforar, no me voy a hacer tatuajes, porque mi cuerpo no es mi cuerpo. Mira, velo ahí por favor en el 19, porque este cuerpo es templo del Señor. Entonces, ahí está, mira, ustedes no son sus propios dueños. Entonces el Señor no me permite tatuarme, el Señor no me permite hacerme perforaciones. Hay pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice claramente que eso no está bien. Dicho sea de paso, porque yo también, como todo joven, quise alguna vez hacerme algún tatuaje. Bendito sea Dios que no lo hice, porque hubiera deshonrado a Dios. Hubiera convertido eso, se hubiera convertido en un denuesto, en un insulto, en una profanación al templo de Dios, en una afrenta. Pero ahora que tú tienes tatuajes o perforaciones, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, yo lo hice y sabía que estaba mal, porque todos los que se hacen saben que están mal, nada más que se hacen. Pero quiero cambiar, Señor. Purifica tu templo, purifica tu templo. Esa puede ser una oración muy a propósito en este día. Yo conozco a algunos pastores tatuados. Estaba el hermano ese grandote de Alcance Victoria, no sé quién se acuerda de él, tenía un tatuaje que iba de aquí hasta abajo, todas sus manos tatuadas, pero cuando él hablaba de Dios, era un hombre usado por Dios. Eso se tatuó en su vida anterior y así se quedó con esas marcas. Hay otros pastores que conocemos, no voy a dar nombres porque sería feo, ¿no?, para ellos, pero tienen sus manos tatuadas y otras partes de su cuerpo. Y no de aquí, creo que de aquí de la congregación ninguno está tatuado, ¿verdad? De los pastores. Esa cicatriz. Yo en particular creo que por mucho tiempo me he considerado un buen cristiano. No hago las cosas que otros hacen, pero no, Dios me ha estado llamando la atención y me ha hecho ver que tengo cosas que no son tan escandalosas, pero que lo insultan. Y yo quiero ser libre de eso. Soy muy dado a ver películas, me gusta ver películas, y creo que no está bien. La televisión casi no la veo, de verdad, casi no veo televisión, pero aún Dios me está llamando a mí, David Quero. No estoy condenando a los que lo hacen, estoy diciendo sirva para motivación, o para, como lo dice Hebreos, para animar a otros a buenas obras. Cada día me da más asco ver la tele, cada día me siento, mira, la música impía ya tiene rato, años que se me quitó el gusto por escuchar música impía. El jazz, mis discos de jazz empolvados ahí, algunos los he regalado, porque ya no, y era de los buenos, pero ya no. Dios empieza a hacer la purificación del templo cuando uno se dispone, pero Dios quiere llevarnos más allá, a un nivel más alto. ¿Qué tanto queremos nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos, hermanos?
Dios habita dentro de nosotros. El Dios Todopoderoso ha hecho habitación en cada uno de nosotros. Acompáñame a Juan capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versículo 23. Juan 14, 23. ¿Lo tienes? Les contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Lo leemos en la versión Reina Valera, juntos por favor. 1, 2, 3. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tú eres templo del Espíritu de Dios. Tú eres templo de Cristo, de Dios mismo. Dios está en ti. No lo insultes, no lo contristes. No dejes que esas pequeñas complacencias estén dañando el corazón de Dios, porque la ira de Dios se revela a toda la humanidad. Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en cada corazón que le ha abierto su casa, le ha abierto su vida para que Él habite. Pero muchos de nosotros hemos hecho de nuestros cuerpos mercados de inmundicia, y Jesús desea ahora purificar esos templos. Hoy nos vuelve a decir lo que leímos en el verso 16, Juan 2:16. Nos vuelve a decir hoy: saquen todas esas cosas de ahí. Saquen todas esas cosas de allí. ¿Sabes por qué Él no ha derramado su espíritu? ¿Sabes por qué no ha habido un avivamiento? Estoy seguro que es por los cambistas en el templo. No se puede manifestar porque no está limpio el templo. Saquen todo esto de allí. Saquemos todo eso de allí. Ya, se acabó. Deja tus pleitos tontos con tu esposo, con tu esposa. Deja de estar peleando con tus hermanos. Deja de estar codiciando lo que no es tuyo. Termino diciéndote, hermano, una relación genuina con Dios sencillamente no podrá crecer cuando el dinero, el pecado, las actividades, los equipos deportivos favoritos, el egoísmo, las adicciones, etcétera, ocupan su templo. Una relación genuina con Dios sencillamente no podrá crecer cuando el dinero, el pecado, las actividades, los equipos deportivos favoritos, el egoísmo, las adicciones, etcétera, están ocupando el templo de Dios. Señor, reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra maldad, reconocemos que tenemos cosas en nuestro templo que te ofenden. Purifica tu templo, Señor. Nosotros queremos sacar esas cosas de allí. Queremos ir a una relación más estrecha contigo, Señor, y sabemos que tú anhelas esto. Sabemos que deseas derramar tu Espíritu Santo, pero no encuentras esos terrenos fértiles, no encuentras esas habitaciones limpias, Señor, porque nosotros nos hemos concedido pequeños gustos que te ofenden, Señor, o algunos gustos muy sucios
Ten misericordia de cada persona. Aquí hay muchos que están autoengañados pensando que son creyentes y siguen dando vueltitas en el carrusel. Dios, ten misericordia. No nos dejes en nuestro error. No queremos ser de los que digas en aquel tiempo: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Más bien deseamos ser de los que tú llames a tu presencia diciéndonos: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Deseamos oír esas palabras, Señor. Sabemos que nuestra salvación puede perderse, Señor, si nosotros tomamos malas decisiones que te ofendan. Más bien permítenos tomar decisiones a favor de tu voluntad. Ya no más. Purifica este templo, Señor. Estamos dispuestos, queremos hacerlo para ti, Señor. No queremos que nos vomites de tu boca como una cosa laodicense. Este mundo es atractivo y muchas veces nos seduce y caemos en su trampa. Ya no permitas que estemos practicando pecado. Llévanos a una vida de más santidad. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si tú quieres que Dios te purifique, canta conmigo este canto. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti. Quita toda rebeldía, Señor, para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Hazlo, Señor. Estamos dispuestos. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te guarde. Podemos saludarnos. Estamos despedidos, hermanos.
Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo.